No me veo yo. No me veo yo. ¿Se ve mi pantalla? No. Solamente. Yo te veo, Marce. Ah, bien. Ahí no, ahí veo tu fotito. Recién te veíamos. No sé qué es mejor. Ahí. Bueno, yo paso a saludarlos, a darles la bienvenida a un taller nuevo, gracias a la doctora Santillán y a la doctora Brunello, que van a hacer este taller que va a ser muy lindo, con mucha adhesión con mucha gente interesada. Así que los dejo, no sé, Magda, si ya quieren arrancar o van a esperar un ratito. Sí, ahí bueno, justo hubo un cambio a último momento porque Brune va a estar la semana que viene, así que hoy me tienen que Ah, soportar a mí nomás, pero sí, cuando me digan nomás veo que ya la convocatoria es importante. Si les parece, voy largando. bueno, si querés, te presentás vos, las dejo. La doctora Santillán es una excelente cardióloga. Ella está perfeccionada en recuperación cardiovascular, trabaja en el hospital privado, corregime si me equivoco, Magdi, y les va a dar un taller hermoso de recuperación que le gusta mucho y sabe mucho, así que los dejo en manos de Magda. Éxitos, Magdi. Gracias, gracias por el piropo. Ahí voy a empezar a compartir. Avísame si se ve bien. Se ve perfecto, Magda. Excelente. Bueno, si hay cuestiones de audio y demás, me interrumpen también. Pau sé que está admitiendo a la gente que se va sumando a medida que corren los minutos, así que todos van a poder participar y de todas maneras la clase charla, vamos a decirle, queda grabada, así que eh, después creo que tiene canal de la SAC y demás, ahí la van a poder visualizar completa si alguno se engancha más tarde. Bueno, gracias por la presentación. Yo, como dijo Marce, soy Maga Santillán, trabajo en el privado y en la Rafaela también. Me gusta mucho la recuperación cardiovascular, me parece un tema muy hermoso y bueno, gracias a toda la comisión directiva por la confianza en mí y bueno, en la convocatoria de los otros disertantes que se van a sumar la semana que viene, eh, para instruir un poquito, para actualizarnos entre todos y aprender un poquito más. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, interrumpan las veces que haga falta. No creo tener todas las respuestas, pero buscamos las que no tenga y si puedo colaborar y ayudar, es un poco el espíritu de esto. Bueno, esta primera parte, la idea es repasar un poco lo que es el manejo habitual de la recuperación en un espíritu muy general. Vamos a ver si se pasan las diapositivas. Ahí va. Eh, Siempre, si bien el postoperatorio es lo que nos convoca hoy y es donde vamos a hacer foco, no hay que olvidarse que todo el proceso de una cirugía cardíaca arranca mucho tiempo antes, desde la indicación quirúrgica, que eso nos compete un poco a todos los que hacemos, ya sea internación, que hacemos cardiología ambulatoria y demás, cuando nos llegan estos pacientes que decidimos operar sí, operar no, si los vamos a someter a cualquier procedimiento invasivo, en ese momento arrancamos a planear el postoperatorio. Eh, una vez que ya decidimos que el paciente tiene indicación quirúrgica, hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta y si bien el recuperador por ahí no es la misma persona que indica la cirugía o el cardiólogo de cabecera del paciente, normalmente eso no ocurre. Si es de buena práctica involucrarse con la historia clínica de los pacientes antes de recibirlos, con un mínimo de tiempo prudencial para conocer un poco ante quién nos estamos enfrentando, ¿sí? Hay varios scores de riesgo validados para la estratificación de distintas complicaciones, no solamente mortalidad, morbilidad hospitalaria, sino la incidencia de distintos tipos de complicaciones en el postoperatorio. Por ahí el más conocido es el STS score, que es el de la American Heart, eh, que es por ahí el más completo, el que más variables incluye y al mismo tiempo el que está perfectamente validado para Estados Unidos y que por ahí puede llegar a tener, a mi criterio, bueno, y de varios de los que trabajan un poquito en esto, un poco de subestimación de nuestros pacientes en nuestro medio, ¿sí? No hay que olvidarnos que, bueno, ellos, parte incluso del score, el sistema de salud de Estados Unidos, qué tipo de obra social tienen y demás, lo consideran ellos como parte de la estratificación de riesgo preoperatorio. El otro que es bastante más sencillo, que incluye las comorbilidades más importantes, es el Euroscore,
del europeo, que suele coincidir bastante con el Largen Score, que es uno de los scores de riesgo que se validó no tan recientemente en realidad, pero que pudo identificar cuáles son en Argentina las variables tanto del paciente, las inherentes del procedimiento eh, y las condiciones especiales como asistencia mecánica, como trasplante cardíaco o cirugías de mayor complejidad que le aumentan el riesgo al paciente. Y si ustedes los comparan, van a ver que en el mismo paciente en general el score argentino tiene un riesgo un poco más elevado, pero bueno, un poco entendible y asociado a las condiciones en las que nos toca trabajar a nosotros, que por ahí, por ejemplo, no tenemos la misma capacidad de asistencia en el postoperatorio que tiene Estados Unidos o un país europeo. Respecto a cuáles son esas variables que todos le incluyen en mayor o menor medida de estos scores, por un lado es la presencia de deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, fracción de eyección, para ser más concretos. El deterioro de la función sistólica está directamente asociado a la incidencia de complicaciones, internación prolongada, RM prolongado, necesidad de drogas, eh, costos, por supuesto, y mayor outcomes de mortalidad, ¿sí? Que el paciente ingrese en un estado de descompensación, ya sea por progresión excesiva de la enfermedad base que lo lleva a operarse o por algún tipo de intercurrencia. En el caso de la enfermedad coronaria, cuando el paciente viene con clínica de angina inestable o un infarto, al menos los 6 meses previos, acá la bibliografía es bastante variable, por supuesto que cuanto más cercano estamos al momento del infarto, mayor es la incidencia de complicaciones del postoperatorio. La presencia de arritmias o trastornos de la conducción previo, está bueno conocerlas si son, digamos, comorbilidades ya presentes en el paciente antes de operarse, nos prepara de alguna manera a lo que nos vamos a encontrar en el postoperatorio. Y al mismo tiempo, por ejemplo, un paciente que ya tiene trastorno en la conducción, un bloqueo bifasicular o solamente un bloqueo de primer grado o un corres ensanchado y que va a ser sometido, por ejemplo, a un procedimiento valvular, tiene mayor riesgo de bloqueo en el postoperatorio. Entonces son todas situaciones en las que yo me puedo anticipar y, por ejemplo, este paciente, si el cirujano ya conoce el electrocardiograma, sabe que le va a poner 4 cables de marcapaso y no 2 cables de marcapaso o un cable de marcapaso a la salida de quirófano. Pequeños detalles, pero que realmente nos pueden facilitar las cosas cuando uno las anticipa. Por supuesto, pacientes ancianos, obesos, en el caso que sea una reintervención que ya ha sido operado previamente, eso por ahí es más problema para el cirujano, la esternotomía y el acceso al mediastino puede ser técnicamente más dificultoso en un paciente que ya ha sido operado previamente. Y, por supuesto, las condiciones de urgencia o de emergencia, disección aórtica o endocarditis infecciosa con disfunción valvular severa, o shock cardiogénico por algún motivo, todas esas situaciones siempre imprimen un mayor riesgo. Y cualquier otra comorbilidad, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, crónica descompensada, también aumenta la morbilidad en el postoperatorio, ¿sí? Yéndonos un poquito más a lo que nos implica el postoperatorio en sí, no hay que olvidarse que nosotros renegamos con la bomba en realidad. Aunque no la veamos, las mayores tareas y las mayores variables que entran en juego en el postoperatorio están directamente relacionadas con la exposición del paciente a la bomba de circulación extracorpórea. El solo hecho de la exposición de la sangre a la tubuladura y a todo el circuito es de por sí un desencadenante de un sistema perdón, una respuesta inflamatoria sistémica, eh, y lidiamos con eso independientemente de qué tipo de cirugía haya sido, de la duración de la bomba, la duración del clampeo, siempre va a haber un componente inflamatorio y un componente de, no necesariamente shock distributivo, pero sí de un componente de distribución en cualquier procedimiento que implique circulación extracorpórea. Es dramáticamente diferente, por ejemplo, en los pacientes que tienen cirugía de revascularización sin bomba. El escenario del postoperatorio es muy amigable. Son pacientes que evolucionan muy bien y muy rápido y que justamente no tienen todo ese tipo de complicaciones y es el ejemplo más claro por ahí para visualizar. No solamente renegamos con la inflamación sistémica, sino también con la coagulopatía propia de la inflamación por un lado y de la necesidad de anticoagulación, porque todo el sistema de la bomba es protrombótico, entonces mientras el paciente está sometido a la circulación extracorpórea, tiene que estar anticoagulado con heparina, y si bien la heparina se revierte,
siempre hay un componente que no podemos predecir y que puede haber algo de heparina remanente actuando en el postoperatorio. Lo mismo con la disfunción plaquetaria. Las plaquetas, al estar expuestas a la tubuladora de la circulación extracorpórea, presentan indefectiblemente algún grado de disfunción plaquetaria y eso también contribuye a la coagulopatía en el postoperatorio. Al mismo tiempo, todo el priming, digamos, la precarga del sistema de la circulación extracorpórea se hace con cristaloides. Esto inevitablemente implica hemodilución y una vez a la salida de bomba hay que evaluar, digamos, con qué carga queda, ya sea o de hemodilución o de sobrecarga de volumen el paciente, independientemente del sangrado que pueda llegar a presentar, que eso también contribuye a la hemodilución, es otro de los aspectos que lo que tenemos que regar en el postoperatorio. La canulación y el clampeo no da lo mismo en qué lugar se colocan las cánulas, si son canulación central, ya sea en la raíz aórtica, en aurícula, si es canulación periférica en venas o arterias, si es combinada, el distinto lugar de la colocación de la cánula también está asociado a distintos tipos de complicaciones. Por ejemplo, en la aurícula izquierda puede haber más riesgo de arritmias supraventriculares. En las canulaciones periféricas hay mayor riesgos asociadas a la punción en sí, digamos, lesión vascular, aneurisma, pseudoaneurisma, fístula, hematoma y demás. Y el clampeo aórtico es por ahí el tiempo más importante porque es el que nos habla de isquemia miocárdica y isquemia pulmonar durante la circulación extracorpórea. ¿Sí? Recordemos que la bomba asegura la perfusión de toda la economía, excepto de corazón y pulmón, ¿sí? Por su localización, especialmente corazón. Entonces, a mayor duración de la circulación extracorpórea y del tiempo de clampeo aórtico, mayor es la isquemia miocárdica, y acá se suma otro componente, que es el de bajo gasto, que también siempre está presente, aunque sea a baja intensidad, por decirlo de alguna manera, en el postoperatorio de cirugía cardíaca, ¿sí? Y eso asocia directamente a esto la necesidad de la cardioplegia y la cardioprotección para justamente asegurar que la microcirculación miocárdica, que se mantiene a expensas de la inhibición de lo que queda en el lecho quirúrgico, eh, asegure el mínimo de perfusión para que la isquemia posterior sea la menor posible, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, nos podemos anticipar un poco a qué nos vamos a encontrar cuando llegue el paciente de quirófano, ¿sí? Pero con esto es con lo que lidiamos en el postquirúrgico y con todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí el ejercicio más difícil es de que no se nos escape nada, ¿sí? A veces predomina una u otra complicación, o no necesariamente complicación, pero uno de estos efectos del postquirúrgico, pero siempre están todos presentes al mismo tiempo, entonces eso es lo que no tenemos que olvidar. ¿Cuáles son los objetivos del postoperatorio y qué es lo que se ha escrito en los últimos años? Por un lado, los protocolos ERAS, que en realidad arrancaron en cirugía general y son los protocolos de fast track, de rápida evolución del paciente y de tratar de descomplejizar rápidamente y de avanzar con todo lo que es la recuperación y la rehabilitación del postquirúrgico. Reducir los tiempos de asistencia respiratoria mecánica, disminuir, particularmente eso sí, en cirugía cardíaca, la administración de hemoderivados, porque bueno, ya después nos vamos a dedicar en la parte de sangrado, pero no es gratis infundir muchos hemoderivados. Por supuesto, reducir la estadía hospitalaria, tanto con objetivos beneficiosos para el paciente como para las instituciones, en el sentido de reducción de los costos, que esto también lo tenemos que decir, ¿sí? ¿Cuál es el momento, a mi criterio, más crítico? Es el traslado y la admisión del paciente, ¿sí? Son pacientes que están muy complejizados, ya vamos a ver un poco eso, y todos los movimientos y los traspasos de cama son en situaciones de mayor riesgo, donde una vía, un cable, un monitor, puede quedar enganchado en alguna esquinita de la camilla, en algún borde de la baranda, en el reloj de alguno de los miembros del personal de salud, lo que fuera, y es lo que puede por ahí generarnos una complicación innecesaria. Entonces, aunque parezca excesivo, tienen que estar protocolizados los traslados, tienen que estar presente todo el equipo interviniente, tanto cirujanos, anestesistas, perfusionistas, médicos y enfermeros de la unidad de recuperación. Eh, Idealmente, y debería ocurrir, con monitoreo permanente, con monitoreo portátil, con bombas de difusión continua, de que las drogas no vengan, o ya sea pausadas o sin infunción controlada, digamos, que no sean las chapitas, los microinfusores y demás, que son de altísimo riesgo de cometer errores en los traslados.
Y en el caso que el paciente esté dependiente de marcapasos, por supuesto, asegurarse que el marcapaso esté funcionando y como una captura, y acá es esencial el monitoreo permanente. La situación ideal, y que esto depende de cada institución, es que haya una proximidad muy estrecha entre el quirófano y la unidad de recuperación, eh, no solamente en distancias, sino en cuestiones prácticas, que no haya muchos ángulos entre las puertas, que las camillas pasen por las puertas, que no sea una zona de paso de familiares de pacientes y demás, y debe que sean sectores cerrados y comunicados entre ellos, sobre todo para el postoperatorio inmediato, inmediato, inmediato. Y por supuesto protocolizar el pase del paciente, como dijimos, con todas estas personas que intervienen, que haya una información que sí o sí se deba transmitir de un equipo a otro. Esto está escrito, está estudiado, y lo ideal, como dijimos, es que tanto el equipo quirúrgico como el equipo de anestesia le transmita al equipo recuperador, que en muchos lugares son los mismos, hay que decirlo, eh, cuáles son los datos esenciales inherentes al procedimiento y de los objetivos a continuación. Sí, por supuesto, los datos demográficos del paciente, sus antecedentes. ¿Cuál fue la indicación quirúrgica? No es lo mismo un reemplazo valvular aórtico por insuficiencia que por estenosis aórtica. Eh, ¿Cuáles fueron los hallazgos intraoperatorios? Si son, digamos, directamente correlacionales con las indicaciones preoperatorias o si hubo algo nuevo. Los detalles técnicos del procedimiento, lo que dijimos recién, el tiempo de bomba y de clampeo aórtico, que son unos grandes predictores de todo lo que se viene después. Complicaciones, esto es inherente a ambos equipos, tanto quirúrgico como anestésico. La administración de hemoderivados, ya sea en bomba o directamente al paciente. Drogas que recibe el paciente y las consideraciones del manejo ulterior de objetivos hemodinámicos, por ejemplo, para proteger anastomosis o para asegurar perfusión, lo que fuera. Del lado de anestesia, se suman los detalles asociados a la vía aérea, cuáles son todos los accesos vasculares que tiene el paciente y los dispositivos de monitoreo, hallazgo del ecocardiograma transesofágico en el caso de que esté disponible, drogas analgosedativas, la profilaxis antibiótica o si tiene indicación de antibiótico-terapia, por ejemplo, por endocarditis, y balance hídrico y programación de marcapasos en el caso que el paciente lo requiera. O si no tiene marcapasos funcionante, al menos cuáles son los cables disponibles que tiene para algún tipo de asistencia en caso que sea necesario. ¿Sí? El monitoreo inicial, a veces hay algunas cosas que son obvias, digamos, y que creo que todas las hacemos. La telemetría tradicional, el electrocardiograma para controlar el ritmo, la oximetría de pulso, la presión arterial invasiva y la PVC deberían ser de rutina y son los primeros datos que tenemos que tener, registrar y empezar a interpretar. Eh, por ahí no está estandarizado el seguimiento estrecho de la PVC, pero deberíamos. No es el objetivo de hoy de hablar de cómo interpretar bajo gasto, cómo interpretar, porque eso son disertaciones que se vienen más adelante, pero lo que es importante tener en cuenta del monitoreo es que ningún dato es eh, único y determinante en la toma de decisiones, pero todos son necesarios para la toma de decisiones. Entonces, cuanto mayor información tengamos, mejores vamos a hacer en nuestra toma de decisiones, y por eso que si tenemos disponible, excepto el Songans que ya me voy a tener ahí, pero si tenemos disponible para hacer monitoreo específico de la presión arterial con FlowTrack o con variación de pulso, si tenemos monitoreo para hacer PVC, si tenemos ecocardiografía bedside, si tenemos todo lo que tengamos disponible, siempre va a ser a favor del paciente y para ayudar a que nuestro trabajo sea más fácil y más prolijo. Entonces, no hay que escatimar en eso. Perdón, de dos derivaciones siempre. Eh, este sí es el único método que tenemos para detectar isquemia precoz, salvo que veamos un supra en la telemetría, por ahí nos podemos llegar a perder. Si no hacemos el electro de manera rutinaria, sea un componente de isquemia. No es que necesariamente esté estandarizado cada cuánto hay que hacerlo, pero por supuesto ante cualquier variable que surja en el paciente, cualquier alteración clínica, es de buena práctica repetirlo. Lo mismo con la radiografía de tórax. Es importante hacer una radiografía de tórax inicial, sobre todo para chequear la expansión pulmonar, que no haya presencia ni de neumo ni de hemotórax, y la ubicación de las invasiones. Y tampoco está estandarizado, hacer radiografías permanentemente, pero en el caso de un cambio en la clínica del paciente, de alguna alteración en los patrones de ventilación, algún cambio en el estado hemodinámico, está bien repetir.
Respecto al SWAN, el catéter de arteria pulmonar, en algún momento había una escuela y un montón de publicaciones que avalaban SWAN Gaspar 2. Después se vio que el hecho de estar tan monitorizado el paciente prolongaba mucho la estadía hospitalaria y demoraba la toma de decisiones porque si bien es en vivo, digamos, y en directo las mediciones que nos ofrece el SWAN, la toma de decisiones, la administración de drogas y demás, obligaba a que hubiera un tiempo de evaluación de resultados de 4 horas, 6 horas, 8 horas, lo que fuera, y eso demoraba más la estadía, sobre todo en una unidad cerrada. Entonces ahí se vio que SWAN para todos no era un buen negocio. Estudios posteriores demostraron que hay subgrupos de pacientes que sí se benefician de un monitoreo un poco más agresivo y que son los pacientes con deterioro severo de la función sistólica con fracción de eyección menor al 30%, aquellos que tienen disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar conocida, trasplante ya sea cardíaco pulmonar siempre, y en el caso de insuficiencia renal severa, sobre todo para hacer un manejo de la fluidoterapia bastante más estricto y cuidadoso y no basarnos solamente en PVC o en parámetros periféricos, sino hacer justamente mediciones centrales. Lo otro que tenemos que monitorizar, bien estrecho al comienzo, es la diuresis. El débito por el drenaje es inicialmente horario y con objetivos claros. El paciente tiene que orinar 1 mililitro kilo hora como mínimo, salvo que sepamos que haya quedado positivo en el balance intraoperatorio y que estemos buscando un balance neutro. Eh, Siempre es un monitoreo también de perfusión renal y perfusión periférica, entonces es importante chequear la diuresis. Y el drenaje, por supuesto, ya después también lo vamos a tener acá cuando hablemos de sangrado, pero es nuestro principal eh, ojo al mediastino, digamos. Entonces, el conocer el drenaje, ver cómo está el drenaje, asegurar la permeabilidad del drenaje y revisarlos, sobre todo en las primeras horas, es fundamental. Y por supuesto, un laboratorio, que ya también lo vamos a tener un poquito de qué es lo que sí y qué es lo que no, pero hemograma siempre, parámetros de perfusión siempre. El resto, la bibliografía es un poco variable. Saturación venosa de oxígeno nos puede ayudar. Si el paciente está estable, no hay que pedirla rutinariamente en todos los laboratorios. Eh, si hay inestabilidad hemodinámica, es un dato muy importante que nos ayuda también al manejo del paciente inestable. Y otros parámetros como función renal, hepatograma o troponinas no son de rutina, no están estandarizados. Por supuesto que en el seguimiento más a mediano plazo del paciente hospitalizado sí, pero está, de nuevo, si tiene buena evolución, no nos va a modificar conductas, sino más para hacer protocolos y análisis más de estadísticos y de evolución, pero no para tomar decisiones. Sobre todo las troponinas, que en algunos lugares están como muy rutinario el pedido diario de troponinas, siempre van a estar elevadas. Como dijimos, hay isquemia miocárdica, hay injuria y hay manipulación del tejido miocárdico, entonces damos por sentado que van a estar aumentadas. No deberían permanecer altas después del cuarto día del postoperatorio, sí deberían ya normalizarse. En cuanto al manejo hemodinámico, bueno, un poquito me fui adelantando cuando hablamos de monitoreo. Básicamente, nuestro objetivo principal es asegurar la perfusión, ¿sí? Entonces, miramos todo, y este es el desafío y lo lindo de la recuperación cardiovascular, es que siempre tenemos que estar haciendo malabares con muchas variables al mismo tiempo y tratar que ninguna pelotita se nos caiga al suelo, ¿sí? Entonces, los datos clínicos siempre son importantes, la semiología sigue siendo fundamental. Los datos hemodinámicos, por supuesto, que esto refleja un poco lo que hablamos recién del monitoreo, y los datos bioquímicos, pero lo más importante es que es individualizados al paciente, a sus antecedentes, a su procedimiento y a los objetivos que tiene en el postoperatorio inmediato. Hay algunos valores y algunas variables que están sí bien preestablecidas y que han demostrado ser de seguridad y que deberían ser los objetivos que tenemos que perseguir. La presión arterial, la media por un lado entre 60 y 90 y la sistólica entre 90 y 140. La diastólica es muy variable y no es un parámetro en el que nos fijemos. Si la presión de pulso por ahí nos puede hablar de estados de si está aumentada de más hipovolemia, si está disminuida de mayor componente de bajo gasto, pero es una interpretación conjunta. Sí, la media por un lado y la sistólica por el otro son objetivos en cuanto al sentido de los valores mínimos que aseguren perfusión periférica y los valores máximos que aseguren indemnidad de las anastomosis. ¿Sí? Esto los cirujanos no van a creer mucho si no tenemos hipertenso al paciente, para no poner en peligro las anastomosis.
Respecto a la valoración de la precarga, esto también sí depende un poco de qué tan invadido tengamos el paciente. La PVC es un buen subrogante, no es el único, es un subrogante estático. Sí, es muy valioso el aumento brusco de la PVC, pero pensar en el taponamiento y pero pensar en los de la presión torácica, pero no es el único y pierde un poco de fidelidad en el sentido de que es un paciente que con esternotomía, que eh, digamos, está modificada la PVC, no es estrictamente normal. Les voy a pedir por favor que apaguen los micrófonos, así no hay escucha de fondo. La presión de enclavamiento pulmonar y la presión diastólica pulmonar también son muy buenos subrogantes de la precarga del paciente, pero los que han demostrado ser más eficientes son la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico, ¿sí? Estos dos son los que demostraron ser parámetros dinámicos de la respuesta a fluidoterapia. eh, y la variación de presión de pulso, si tenemos un monitor que lo permita, es fácilmente accesible. Si lo que requiere es que el paciente esté ventilado, no pierde mucha precisión si el paciente ventila de manera espontánea. Por supuesto, cuando el paciente tiene arritmias, también. Eh, y en el caso de que el paciente haya quedado con el tórax abierto. Acá ya no se pueden extrapolar estos valores, pero en el caso de cualquiera de estos dos tenga un valor mayor al 11%, eh, es un paciente que se beneficiaría de la fluidoterapia, ¿sí? Entonces son muy fáciles de medir, afortunadamente, si los tenemos a mano está bueno utilizarlos. Como dijimos, la diuresis es un parámetro de perfusión, el lactato ya todos lo conocemos, y el objetivo de gasto, que también si lo podemos medir, el objetivo es tener un índice entre 2,2 y 2,5. Si el índice es mayor, podemos tener un componente de shock distributivo, y por supuesto si el índice es menor, es un componente de bajo gasto. Hay muchas formas de medir gasto. El gol estándar sigue siendo la termodilución con el catéter de la arteria pulmonar, pero como dijimos, no todos los pacientes lo tienen. Y acá sí la bibliografía todavía sigue siendo muy variable en cuanto a los distintos métodos de medición de gasto disponibles y la precisión en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Pero bueno, cualquiera que esté disponible, siempre algo es mejor que nada, incluso con FIC, que solamente requiere un laboratorio y una vía central. eh, Ante la duda, está bueno utilizar algo y no utilizar nada, ¿sí? La saturación venosa, ya sea la mixta o la central, también es un buen subrogante de perfusión, con objetivos que sea, si es la mixta mayor a 60, si la central mayor a 70%, nos hablan justamente de un buen balance y de estabilidad hemodinámica, ¿sí? Así pasa. Ahí está. Eh, Hablando un poquito de lo que es la fluidoterapia, en general en el postoperatorio inmediato hay necesidad de aporte de fluidos. Como dijimos, hay una pérdida inevitable de sangre, entonces hay que reponer esa volemia. Y ya vamos a hablar un poquito de con qué, pero lo ideal siempre con cristaloides. Por otro lado, hay aumento de la capacitancia vascular, sobre todo por recalentamiento. Hay vasodilatación y hay que prever esta vasodilatación porque también tenemos que adelantarnos y tratar de evitar el componente distributivo que esto genera. El tercer espacio, perdón, por la respuesta inflamatoria que se genera, también nos obliga a aumentar la carga con fluidos. Y en algunos estados puntuales, la necesidad de aumento de la precarga. Por un lado, si hay algún componente mayor de atontamiento miocárdico, de disfunción sistólica ventricular, tenemos que aumentar la precarga para asegurar un volumen sistólico mínimo. Algunas condiciones especiales, como por ejemplo hipertrofia ventricular, el escenario típico es la cirugía de estenosis aórtica. El paciente con estenosis aórtica previa es un paciente precarga dependiente y lo tenemos que tratar un poco más. Entonces, bueno, hay que prever eso y si hay algún componente de suturas pulmonares o algún tipo de componente de obstrucción, de shock obstructivo, también es un escenario que se beneficia del aumento de la precarga. Respecto con qué sustancias, esto hace rato se conoce y se conoce incluso extrapolado a estudios de sepsis y demás, los cristaloides siempre mejor que los coloides. El único coloide admitido y que ha demostrado ser eficiente es la albúmina. Todos sabemos que es cara y que por ahí, según donde trabajemos, es más difícil de tener mano suelta con la albúmina, pero en el caso de ser necesario se podría utilizar.
Pero los cristaloides, siempre los que sean soluciones hipoclorémicas. La solución fisiológica tradicional tiene alto contenido de cloro y el aumento del cloro eh, sérico predispone a la acidosis metabólica. Entonces, cuanto más similares a la distribución iónica del plasma sean las infusiones, mejor. Y por eso Ringen un poco más barato, Plasma Light un poco más caro, son los ideales. ¿Hasta cuánto? Y hasta 2 o 3 litros es esperado. Si tengo que administrar más fluidos y el paciente sigue respondiendo a fluidos, ya tengo que pensar en diagnósticos diferenciales de otras complicaciones, ¿sí? Ahí voy a esa parte. ¿Cuáles son las complicaciones o los riesgos de la fluidoterapia? La sobrecarga de volumen con todo lo que eso implica. Generar insuficiencia cardíaca, incluso llevar hasta edema pulmonar, el componente de hemodilución que inevitablemente vamos a generar. Con todo esto, disfunción intestinal, aumenta el requerimiento de hemoderivados por la hemodilución, y el aumento de hemoderivados nos aumenta el componente inflamatorio y entramos en un círculo malo. Y por supuesto, todo esto, la prolongación del estadio hospitalario, de la ventilación mecánica, la demora en el retiro de las invasiones, en la rehabilitación y demás. ¿Sí? Esto último sí, muy en detrimento del paciente. Y esto que dijimos, si a pesar de la fluidoterapia agresiva, el paciente sigue con requerimiento de fluidos, porque todos los parámetros de monitoreo me demuestran que el paciente se beneficia con fluidoterapia, tengo que empezar a pensar en otras cosas y no demorarme en descartarlas. ¿Sí? Sangrado por un lado, que esto lo vamos a objetivar a través de los drenajes y nos podemos apoyar en imágenes. El taponamiento, muy temido porque la mayoría de las veces la solución es la reintervención de urgencia y tenemos que estar bien alertas para indicarla a tiempo y tener el equipo quirúrgico a mano. El neumotórax hipertensivo, yo lo he visto menos, pero está también. Tener disfunción valvular aguda, eh, hay que sospecharla y hay que apoyar el eco. Tener isquemia miocárdica, y esto es bien importante, repetir el electro en el caso que el paciente persista con inestabilidad hemodinámica y bajo gasto, no solamente por isquemia, sino que sea una disfunción global, sobre todo ventrículo derecho, y tenerlo presente, buscarlo y descartarlo también. Respecto al eco, no me detuve mucho en esto, pero muchos artículos más nuevos hablan de el eco trans permanente, digamos, incluso mientras está ventilado el paciente, dejar el transesofágico puesto. Yo entiendo que es muy difícil en los medios donde trabajamos nosotros probablemente, pero si está disponible, está demostrando ser un gran apoyo en la recuperación cardiovascular, incluso mejor que el monitoreo invasivo en algunos aspectos. Pero aunque sea un transtorácico o hasta un transductor lineal, lo que tengamos disponible, ya sea para apoyar y ver que no haya derrame pulmonar, ver que no haya taponamiento, ver función global del ventrículo, ver la cava, todo eso nos ayuda. La cava en sí no es el mejor parámetro que tenemos de precarga, porque justamente está muy manipulada la hemodinámica derecha, entonces no es el único parámetro que nos tenemos que apoyar, pero si está muy hidratada y el paciente tiene estable, tengo que sí o sí pensar en componentes obstructivos en el shock, ¿sí? En el único lugar donde tiene un poco más de sustento. Respecto a drogas, no me voy a poner una clase de farmacología porque creo que afortunadamente son pocas las que tenemos, entonces esto no ha cambiado en las últimas décadas. Tenemos inotrópicos puros, tenemos vasoactivos, tenemos drogas con efecto mixto y tenemos los agonistas cálcicos. Eh, si quieren después me puedo tener un poco acá, pero sí, nuestro caballito de batalla siempre es la noradrenalina. Eh, en general, administrar inotrópicos de manera aislada no aporta ningún beneficio, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, tiene su componente vasodilatador, eh, y si bien lo necesitamos, nos tenemos que apoyar cuando hay un componente de bajo gasto, cuando una bomba larga, cuando tengo deterioro de la función previa, la vamos a usar. Siempre, 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 con un poquito de noradrenalina al lado, en general hace falta y se beneficia. La elección de una u otra, eso depende un poco de la disponibilidad, de lo que estemos familiarizados. Dopamina ya se usa cada vez menos, porque digamos, es muy variable su efecto en función de dosis, por un lado, y es bastante más arritmogénica que todas las otras, entonces se usa menos. Entre dobutamina y milrinona, muchos estudios han salido en el último tiempo donde hay no inferioridad entre ellas, entonces también a veces hay una cuestión más tradicional de usar más milrinona con el componente de fallo pulmonar o hipertensión pulmonar.
más dobutamina cuando no hay tanto riesgo de arritmia, lo que fuera, pero se pueden usar indistintamente cualquiera de las dos. El levosimendan en el postoperatorio, no. Tiene más indicación ahora en el preoperatorio en pacientes con disfunción severa. Bueno, no me voy a detener mucho acá, pero no es tanto una droga del postoperatorio, y sí isoproterenol y adrenalina, sobre todo en el post-trasplante, que también es todo un debate, una u otra droga, pero se usa mucho en post-trasplante cardíaco. La fenilafina es más del intraoperatorio que del postoperatorio en general, pero también se puede utilizar con un componente más que nada vasopresor. Y la vasopresina, que tiene una indicación muy precisa en el shock distributivo, en la vasoplegia, que también tenemos a la Genia Labrune que va a hablar de eso la semana que viene, así que no me voy a detener mucho acá. Otra de las cosas que tenemos que prever y estar atentos es la incidencia de arritmias. Aproximadamente el 30 y el 40% de los pacientes presenta algún tipo de arritmia en el postoperatorio. La gran mayoría son taquiarritmias supraventriculares y en general es fibrilación auricular y tiene que ver con la canulación de la aurícula derecha o con eh, la intervención de válvulas derechas. Es más que nada asociado a eso. Perdón, también la intervención de la válvula mitral. En general, el pico de incidencia es entre el segundo y el tercer día, y hay factores predisponentes de todo, del paciente, ya sea que el paciente tenga dilatación auricular previa, que tome betabloqueantes en el preoperatorio y no se los reinstalamos a tiempo en el postoperatorio, que haya alteraciones iónicas, que haya alteraciones del ácido base, que haya alteraciones de la temperatura, que esté muy invadido con muchos cables a través de la aurícula. Todo ese tipo de cosas favorecen el gatillo de arritmias, y tenemos que tratar de prevenirlas. Sobre todo que yo siempre insisto un poco cuando hablo de esto del normoiones, normolucemia, normotermia, normocalcemia, normomagnesemia, y sí lo que ha demostrado disminuir mucho la incidencia de arritmias supraventriculares es esto que dije antes: reinstaurar rápidamente, cuando el estado hemodinámico del paciente lo permita, los beta bloqueantes en pacientes que ya lo tomaban. Respecto a las bradiarritmias, no tenemos mucho y al mismo tiempo lo tenemos todo. La solución es con marcapasos. Todos los pacientes con marcapasos deberían salir con, perdón, todos los pacientes posquirúrgicos deberían salir con cables de marcapasos. Hay distintos procedimientos, tienen distinto riesgo de bloqueo en el postoperatorio. Por supuesto que los valvulares tienen mucho mayor riesgo de bloqueo que los coronarios. Y cuanto mayor intervención de las válvulas, o sea, algún tipo de reparación del defecto, de defectos septales, ya sea auriculares o ventriculares, muchísimo mayor incidencia de bloqueo en el postoperatorio. Otro escenario también para que charlemos un buen rato de cuánto tiempo esperamos, primero definitivo, no primero definitivo, pero sí lo que debería ser de buena práctica es que en los pacientes valvulares haya cables tanto auriculares como ventriculares. Cosa de tratar de, en el caso de que sea necesario apoyarnos en el marcapasos para mejorar la hemodinámica del paciente, hacer una estimulación lo más fisiológica posible. Eso, por supuesto, no depende de nosotros, pero si los pacientes se discuten en equipo con el equipo quirúrgico, sería importante preverlo y acordarlo. En cuanto a la sedación, la analgesia y el delirium, esto sí está bastante más estudiado, sobre todo por los anestesistas a lo largo del mundo. Eh, lo que disminuye dramáticamente, sobre todo la incidencia de delirium, es disminuir la sedación lo más que se pueda. Siempre es importante asegurar la reversión o finalización del bloqueo neuromuscular antes de finalizar la sedación. Está muy estudiada la dexmedetomidina versus el propofol. El propofol, viejo amigo conocido, y por ahí estamos muy familiarizados con él. Tiene un gran componente de repercusión hemodinámica. La dexmedetomidina también, sobre todo, es radicalizante y tiene un efecto sobre la tensión arterial que tiende a bajarla también, pero ha demostrado ser mucho más eficiente en disminuir la incidencia de delirium en el postoperatorio. Y causa prácticamente nula depresión respiratoria, entonces también nos permite usarlo solamente como sedativo y tiene un mínimo componente analgésico, lo que lo convierte en la nueva droga estrella en el manejo de este tipo de pacientes. Se recomienda mucho evitar benzodiazepinas,
no hacer sedación con midazolam y evitar las benzodiazepinas regladas en el postoperatorio, salvo que sea en medicación habitual del paciente, porque están asociadas a efectos paradojales y delirium también. Y en cuanto a la analgesia en el postoperatorio, lo ideal en el postoperatorio inmediato es opiáceos más paracetamol endovenoso si el paciente no tiene habilitada la vía oral, evitar el resto de los AINES por su componente agresivo, digamos, sobre todo a nivel renal y de la mucosa gastrointestinal. Y en cuanto el paciente tenga habilitada la vía oral, continuar con analgesia vía oral. Obviamente precaución con los opiáceos, todos conocemos sus efectos adversos, idealmente dosis mínimas y que sean drogas de baja potencia. También se está estudiando mucho y se está instaurando en el medio la realización de bloqueos radiculares a cargo del equipo de anestesia al comienzo de la cirugía, lo que asegura un muy buen manejo del dolor y un buen esquema analgésico en las primeras 24 horas, que cuando el paciente está más invadido, cuando es extubado, cuando se le quitan los drenajes, a veces tiene zonas gástricas, entonces todas esas incomodidades se resuelven mucho con los bloqueos radiculares. Y cuando ya está más descomplejizado el paciente, que pierde un poco ese efecto, nos podemos manejar con la analgesia reglada. Eso también hace que el postoperatorio sea mucho más llevadero por el paciente. Y después, bueno, hay factores de riesgo propios del paciente, pacientes dañosos, pacientes que tomen psicofármacos, factores del ambiente, que por ahí en una unidad cerrada es muy difícil de controlar, pero todo lo que sea la falta de ventanas, el no tener ritmo circadiano, el no tener noción de horarios y de fechas dentro de las unidades cerradas, son todos gatillos del delirium en cualquier contexto, no solamente en cirugía cardíaca. Respecto al manejo de la hipotermia y al recalentamiento, la hipotermia es necesaria y ocurre dentro del quirófano justamente para disminuir la injuria por isquemia. Hay distintos protocolos de temperatura a los que se tiene que alcanzar según el procedimiento. Si hay compromiso de la circulación cerebral con circulación cerebral selectiva o parada circulatoria completa, eso obliga a disminuir aún más la temperatura. Y el paciente tiene que ser recalentado antes de salir de bomba, idealmente por todos los efectos adversos que tiene la hipotermia. Casi nunca salen bien calentitos. Siempre queda algo de hipotermia residual que tenemos que ver y controlar ni bien llega el paciente, sobre todo también para evitar la coagulopatía por un lado, la hipotermia es prarrítmica, disminuye el gasto, prolonga el weaning y en el caso de que haya temblor aumenta muchísimo el consumo de oxígeno. Entonces tenemos que evitar que el paciente sienta frío. Esto lo podemos hacer con mantas térmicas, que están bastante difundidas, y si no con fluidos precalentados que también nos ayudan a recuperar rápidamente la temperatura. Y sí, el lado B de normalizar la temperatura es que va a haber una vasodilatación que va a aparecer con eso. Entonces, muchas veces hay como una caída de la presión arterial y una pequeña descompensación hemodinámica cuando el paciente alcanza la temperatura normal y tiene que ver con eso, hay que preverla y tratar de manejarla, ya sea que lo que el monitoreo nos diga con fluidos o con drogas. Respecto a la ventilación del weaning, en general un paciente postquirúrgico tiene un patrón restrictivo por definición, ¿sí? Hay un componente de edema pulmonar, disminuye la compliance pulmonar y hay presencia de atelectasias porque mientras el paciente está en circulación extracorpórea no ventila, ¿sí? Entonces tenemos que retomar todo esto, recuperar, reclutar alvéolos y resolver todas esas complicaciones desde que el paciente sale de bomba. Esto tiene su interpretación sola, digamos, la extubación temprana se asocia a mejores resultados. De hecho, en instituciones con mucha casuística están preparados los pacientes de bajo riesgo se extuban en quirófano. La ventilación protectiva ha demostrado ser mejor en el postoperatorio de cirugía cardíaca respecto a ventilaciones más agresivas con un volumen corriente que sea aproximadamente de 6 mililitros por kilo de peso teórico, con PIO que asegura una presión arterial de oxígeno de 70 mililitros de mercurio, no mucho más, menos tampoco, por supuesto, y con una PIP que no vaya mucho más de 8 y 10 centímetros de agua. El objetivo es asegurar alvéolos reclutados, pero PIP más elevada que en algún momento se difundió como que disminuían, al aumentar la PIP había menos incidencia de sangrados, tenía un efecto hemostático a nivel mediastinal y demás. Después tiene mayores implicancias cuando extubamos al paciente, le sacamos toda esa PIP de golpe y hacen atelectasias y hay que hacer mucho más
rehabilitación fisioterapia respiratoria que demora todos los tiempos. Entonces, esos son los parámetros que han demostrado ser más seguros y eficientes en el manejo del postoperatorio. Y lo otro, tiene que haber cierta alcalosis respiratoria permisiva, porque esto nos ayuda a compensar la relativa acidosis metabólica que ocurre por todo lo otro que hablamos, que pasa en el medio interno con la bomba, con el priming, con los cristaloides y con las pérdidas sanguíneas. Entonces, no está de más aumentar un poquito la frecuencia respiratoria, siempre tratando de mantener un BT que sea protectivo, ¿sí? ¿Cuándo extubamos al paciente? Cuando haya normalizado su temperatura, no antes, porque acá es cuando tiemblan, asegurando la reversión del bloqueo neuromuscular. Cuando esté estable hemodinámicamente y yo esté seguro, bastante seguro de que no hay intercurrencias ni otro tipo de complicaciones, cuando la acidosis esté corregida y evitando siempre la sobrecarga de volumen previa. Yo sé que tengo un balance altamente positivo, porque lo haya necesitado o lo que fuera, recordemos que en cuanto yo saco la presión positiva, buena parte de esa sobrecarga de volumen se va al pulmón. Entonces, hay que preverlo eso y no extubar al paciente si tengo balances muy positivos. Respecto al medio interno, se recomiendan en todas las guías protocolos institucionales de reposición de electrolitos. Recordad que el potasio está presente en la solución cardioplégica. No es raro que el paciente venga con hipercalemia en el postoperatorio inmediato. Eh, es mucho más frecuente la hipercalemia que la hipocalemia, por supuesto, hay que corregirla. La hipomagnesemia, como dijimos antes, aumenta el riesgo de arritmias, entonces también hay que corregirla. Y el calcio iónico, está involucrado tanto en todo, es cofactor de toda la cascada de coagulación, entonces ante presencia de coagulopatía tengo que asegurar una hipocalcemia, hay un gran consumo de calcio, y también es factor fundamental en el mecanismo contráctil miocárdico, entonces es parte del inotropismo y también tenemos que asegurar niveles normales de calcio por ese motivo. Como dijimos, la acidosis metabólica es frecuente, en general responde a alteraciones hidroelectrolíticas y de hipovolemia y de tercer espacio, entonces la reposición directa de bicarbonato no ha demostrado mejorar los resultados, sino corregir las causas de la acidosis en sí. Y por supuesto la normoglucemia, ¿sí? Con glucemias que no superen los 200, 280 miligramos por decilitro. ¿Sí? Eso puede variar un poquito con la bibliografía. En cuanto a sangre de hemoderivados, es lo que viene a continuación, así que no me voy a tener mucho acá, pero como concepto general, estrategias restrictivas de transfusiones. Realmente hay que transfundir cuando lo necesitemos y no de manera preventiva. Y en cuanto a la descomplejización, es normal este balance positivo inicial, entonces a veces hace falta el acordeón, como decimos en la intimidad, de administrar fluidos primero y un poco de furosemida después para asegurar que el balance final sea neutro con un objetivo en los últimos días de balance negativo. La progresión temprana de dieta, según tolerancia, no hay contraindicación en este sentido, entonces si el paciente tiene hambre, tiene sed, tolera y no hay signos de broncoaspiración, se le puede progresar rápidamente la dieta. El retiro precoz de todas las invasiones, en general, es de buena práctica esperar el retiro de drenaje, porque el retiro de drenaje puede ser el desencadenante de algún tipo de situación, entonces al menos tener un buen acceso como la vía central y la vía arterial antes del radiodrenaje, pero si el paciente está estable y no hay ningún tipo de complicación, hay que sacar las invasiones, sobre todo por evitar infecciones asociadas a las invasiones. Y por supuesto la fisioterapia y la deambulación temprana. Lo otro que dijimos también asociado tanto a la movilización como a la prevención del delirium es el alta temprana de la unidad cerrada. En general, instituciones que se dedican exclusivamente a la cirugía cardíaca y la recuperación, la unidad de recuperación es como la recuperación anestésica que conocemos en algunos centros. Es una unidad de estadía corta, no más de 24 horas, si el paciente no presenta complicaciones y tienen que ser trasladados a un área de menor complejidad para que estimular sobre todo la deambulación, la fisioterapia y evitar el delirium. Entonces, la retención de pacientes en unidad cerrada, también por una cuestión de preventiva de complicaciones o de control estrecho, no ha demostrado beneficios en la evolución del paciente. Bueno, esto es un poco de lo último escrito y este es el final de la primera parte. No sé si hay dudas, preguntas. La idea era hacer un gran paneo de lo que es la generalidad del postoperatorio de cirugía. De cada diapositiva hay muchísimo escrito y se puede hablar durante mucho, mucho tiempo.
Pero bueno, la idea era no perdernos ninguna detalle importante. No sé si hay preguntas. Hay muchos mensajes en el chat. No sé si hay algunas preguntas, son todas asistencias. Acá, a ver, el uso de son. A ver quién preguntó acá. Héctor, por las dudas. Cuando decís el valor de DIN, ¿es de presiones pulmonares o de resistencia pulmonares? ¿En reemplazo de válvula pulmonar? No sé si entendí bien la pregunta. Corregime ahí. Y 12 drogas inotrópicas antes del winning. Lo que es el equivalente a menos de 5 gamas de dobuta. O menos de 0,5 de milrinona en cuanto a drogas inotrópicas antes de extubar. Si estoy con alto requerimiento de drogas, el paciente que tiene que ventilar espontáneo aumenta el consumo y la demanda miocárdica de oxígeno también. Entonces, si estamos en un cuadro de bajo gasto, no es de buena práctica progresar con el winning hasta que no esté bajando las dosis inotrópicas. Eso seguro. Y no corregimos acidosis metabólica con bicarbonato menor a 15 con infusión de bicarbonato. Siempre hay que corregir la causa de la acidosis, apoyarnos en la ventilación si el paciente está ventilado y en general responde a fluidos, necesidad de perfusión. Si tengo anemia, tengo que corregir la anemia. Si tengo trastornos iónicos, corregir los trastornos iónicos, pero no infundir bicarbonato. En las resistencias vasculares pulmonares, la verdad es que es muy precisa tu pregunta en cuanto a reemplazo de válvula pulmonar. El objetivo, digamos, del reemplazo de la válvula pulmonar es normalizar las resistencias. En general también, de nuevo, cambia la indicación. No es lo mismo un reemplazo de válvula por insuficiencia, donde yo tengo disfunción ventricular y que tengo aumentar resistencias pulmonares, pero por aumento de la poscarga, digamos, del ventrículo derecho, a en casos de estenosis pulmonar, donde las resistencias pulmonares en sí son bajas y lo que cambia es la presión ventricular y no la pulmonar. Entonces, el valor que yo que tengo que buscar de las resistencias pulmonares depende más que nada de la indicación quirúrgica del paciente, ¿sí? No sé si responde un poco la pregunta. ¿Algo más? No sé si me quedó alguno en el medio. Fui pasando rápido, había muchos mensajes en el chat. ¿Qué también dipirona en poco inmediato de pacientes? Dipirona es un buen AINE, no deja de ser un AINE, ¿sí? Entonces, tiene los efectos adversos que se tiene, pero se puede utilizar, sobre todo si hay algún componente febril, es un excelente antipirético, entonces lo usamos. La ketamina como analgésico solo, no. Tiene que ser realmente un paciente refractario y la ketamina tiene un efecto adverso bien conocido, que es el delirium con componente paranoide y experiencia negativa del paciente. Entonces, sí o sí la tengo que dar con algún tipo de sedación central, ya sea con benzodiazepinas o con dexmedetomidina concomitante. Entonces, en paciente despierto, ketamina si bien no modifica, no depresión respiratoria, no tiene prácticamente impacto hemodinámico, tiene un gran componente a nivel de delirium y de hecho la evidencia dice que no deberíamos usarlo. ¿Algo más? Me parece, sí, estamos. Ay, no sabía que era estudiante de oficio. Qué lindo verte. ¿Alguna otra pregunta? Nos tomamos 3 minutos y vamos a sangrado o vamos a sangrado derecho, lo que me digan. Pues yo voy cargando la otra presentación. Sí, surge algo más.
Un segundito que odio cuando uno quiere estar rápido, eso no sucede. Y ahí debería aparecerles, avísenme si lo pueden ver. Gracias, Nano. Alguien que me diga que lo vea, si no me quedo hablando. O sea, listo, está, gracias, gracias, Lina. Bueno, vamos con esto, me interrumpe las veces que haga falta. Sangrado. Es de mis complicaciones favoritas. En realidad no nos gusta que los pacientes se compliquen, pero que sí o sí nos entretiene un paciente que sangra, realmente es un desafío con el que a mí me gusta renegar, a nadie le gusta, pero a mí me gusta renegar. Vamos, me encantaría que esto avance. Ahora sí. ¿Cuáles son las implicancias del sangrado? Y se corta la otra diapositiva a propósito para detenernos un poco más acá. Todas las complicaciones que uno pueda imaginarse, digamos, en el escenario de cirugía cardíaca, por supuesto que aumenta el estadio hospitalaria, aumenta los costos, aumenta la ventilación mecánica, aumenta el riesgo de fallo renal agudo, aumenta el riesgo de TRALI por la necesidad de hemoderivados y la mortalidad, por supuesto, ¿sí? El sangrado al mismo tiempo es un gran marcador y endpoint duro de estudios en cirugía cardíaca, eh, y se ha avanzado muchísimo. Acá sí hay muchos estudios y muchos cambios en la toma de decisiones y en las recomendaciones en los últimos años en cuanto al manejo de sangrado. ¿Qué es lo que cuesta más? Y ahí me voy a tener un poquito en esto, en la definición de sangrado significativo en cirugía cardíaca. Y el mayor desafío que tenemos como recuperadores, que es distinguir si el sangrado es médico y es nuestro, o es quirúrgico y tenemos que activar a los cirujanos, ¿sí? En cuanto a la definición de sangrado, lo último que salió, que es el consenso de ERAS, que salió hace un par de meses, publicado, la conclusión y uno de los de las sentencias del consenso de ERAS es que es necesaria una definición universal de sangrado para el postoperatorio inmediato en cirugía cardíaca. O sea, no tenemos, ¿sí? La última publicación es viejita, ¿sí? Que esta que viene acá abajo, la definición universal del sangrado en postoperatorio de cirugía cardíaca del adulto, que es 2014 y que usa estas variables para definirla, pero cuando ya ocurrió, digamos, ¿sí? Es, por un lado, y qué es lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones, es el débito por el drenaje, que ellos usaron estos puntos de corte para definir menos de 600, entre 600 y 800, 810.000 y así. La necesidad de transfusión de hemoderivados, de glóbulos rojos, de plasma, de plaquetas, crioprecipitados, concentrados de factores, factor Z recombinante y la presencia de taponamiento. El tema es cuando yo ya hice todo aquello, no me sirve para definir el sangrado antes. Lo que nos falta en la bibliografía y que al mismo tiempo es muy difícil de estudiar porque es un paciente que se me está descompensando rápido, es anticiparme, decir, bueno, ¿cuándo esto ya es significativo para yo empezar a tomar acciones al respecto? Eso no existe. Hay algunos intentos de bibliografía y los números, las recomendaciones son un poco variables, pero eh, hay alguna intención, digamos, en empezar a orientar conductas, hablando muy pronto. Esta guía la recomiendo mucho, es muy concreta, muy concisa y está actualizada en cuanto al manejo en general del sangrado, no solamente en el postoperatorio, sino en el antes, durante y el después, que es un poco lo que propone acá. Eh, Antes de la medición del paciente, en la evaluación preoperatoria, si ya tiene antecedentes de sangrados, si toma alguna medicación que predisponga al sangrado, sea antiagregación, anticoagulación, cuál es la indicación,
si tiene indicación de puente o no, si tiene indicación de anticoagulación precoz o no, o de anterioración precoz. Hay score de riesgo de sangrado también para evaluar en el preoperatorio. Identificar la anemia preoperatoria, porque muchas veces el punto de corte que usamos es la alteración del hemograma en el laboratorio, eh, y empezamos a transfundir en realidad el paciente capaz ya tenía anemia de antes, y al caer mucho la hemoglobina en el intraoperatorio, empezamos con una cascada de, digamos, este círculo vicioso de inflamación, sangrado, hipovolemia, necesidad de hemoderivados, y que se retroalimenta solo, y que lo podemos evitar anticipándonos en algunas circunstancias en el preoperatorio. Eh, Hay manejo que está bien preestablecido de la antiagregación y la anticoagulación en el preoperatorio. Eso sí está mejor estudiado en general para distintas intervenciones, pero que la mayoría aplica a cirugía cardíaca. Y lo que es de buena práctica también es pacientes que tengan riesgo de disfunción plaquetaria, ¿sí? Sobre todo los que estén bajo doble integración, o prever cuánto tiempo, con cuánta anticipación, perdón, hay que suspender la doble integración, y dosar el fibrinógeno en el preoperatorio. En cuanto al intraoperatorio, eh, es importante tratar de reducir al mínimo las pérdidas sanguíneas, reducir la hemodilución en la bomba, ¿sí? Hay bastantes estudios que han validado el cell saver, la autotransfusión, digamos, en el postoperatorio, que si bien eso aumenta de manera notable los valores de hemoglobina, hematocrito, plaquetas y demás, no hay que olvidarse que la infusión del cell saver está heparinizada, y que hay un montón de proteínas y demás que eso no lo podemos evaluar correctamente, que en el caso que no esté revertida correctamente la heparina, puede llegar a ser prohemorrágica el cell saver. Por supuesto, si de nuevo insistir sobre la anemia, tratar de identificar causas, mantener la normotermia y el pH normal, como dijimos en el momento anterior, en el post anterior. eh, Hacer un manejo guiado de la anticoagulación con ACT, idealmente, no solamente con cálculo directo, le puse tanta heparina, le pongo tanto protamina, sino tratar de hacerlo dirigido con estudios complementarios, que el ACT es eh, lo, lo más accesible entre todo, y no tan caro como otros dispositivos de valoración de la hemostasia, y prevenir la fibrólisis con infusión intraoperatoria de ácido tranexámico o del aminocaproico. Está bastante más estandarizado el tranexámico, pero cualquiera de los dos están validados. En el postoperatorio, las recomendaciones iniciales que están en todas las guías es tener protocolos institucionales para la transfusión de hemoderivados, corregir el fibrinógeno cuando este cae por debajo de 1,5 de 150, depende del punto de corte, gramos litro, miligramos decilitro. Corregir la anemia en su causa, no solamente transfundiendo. Corregir la deficiencia de factores de coagulación, idealmente con concentrados de fractores y no con plasma. Transfundir plaquetas cuando estas caen por debajo de 50.000 de sangrado activo, o cuando hay disfunción plaquetaria confirmada, y también se puede asociar esto a desmopresina. Y siempre con estrategias restrictivas de transfusión de hemoderivados. Lo más importante y lo más difícil es, si el sangrado es quirúrgico, hacer la respiración temprana. Cuanto más nos demoremos, arranca toda la cadena de la coagulopatía por consumo, y ahora tenemos dos problemas. Tenemos sangrado quirúrgico y tenemos sangrado médico porque no tenemos cómo detenerlo. Entonces, eso es lo más difícil. ¿Cuáles son criterios de reintervención? Que también no están perfectamente definidos. La bibliografía es un poco variable, pero hay algunos que sí son bastante claros. Si tengo criterio franco de taponamiento o hipovolemia refractaria, es porque hay sangrado, lo tengo que buscar y es indicación de reintervención. Si ya tengo hallazgos compatibles, de nuevo, con taponamiento o con sangrado activo en ecocardiografía, es indicación de reintervención. Si hay coagulopatía progresiva por consumo de factores de coagulación, también es otro de los criterios de reintervención. Y el débito por el drenaje. Y acá es cuando no hay un criterio único, la bibliografía es variable. Este me pareció el cuadro más amigable de todos, que es el del consenso de SAC, de recuperación cardiovascular,
que si tengo más de 500 mililitros en la primera hora, tengo que entrar. Si tengo más de 400 en la segunda hora, tengo que entrar. Y así, 300, 200 y 100 en la quinta hora. O si tengo un débito mayor a 1500 en las primeras 24 horas, también. Por supuesto, un sangrado masivo súbito. Eso no hay duda que es quirúrgico. Y cuando no responde al tratamiento médico, lo tengo que someter a discusión con el equipo, lo mismo que la inestabilidad hemodinámica. Suele ser un debate muy difícil, pero tengo que hacer partícipe a los cirujanos de la decisión en estos grises, ¿sí? Y definir si reintervenir o no. Muchas veces ocurre que, aunque no haya un sangrado quirúrgico franco, algún vaso sangrante, algo que haya quedado que necesite coagulación quirúrgica, el solo hecho de limpiar y hacer un toilet del lecho para que no queden exponentes de la cascada de la coagulación en el lecho quirúrgico, a veces solo eso ayuda a tener el sangrado y es indicación válida también. Nunca lo vamos a saber desde antes, por supuesto que esto lo contamos después cuando el cirujano lo reintervino y funcionó y no había sangrado activo, nos damos cuenta que es eso, pero también es un criterio de reintervención porque mejora el pronóstico y la evolución del paciente. El sangrado médico, la manera que lo podemos prever y prevenir es evitando la coagulopatía. Que acá me pongo un poco repetitiva con lo de antes. Hay que tratar de perseguir la estabilidad hemodinámica con el control estricto de la presión arterial, como dijimos, con el media entre 60 y 90, 65 y 90. La normotermia es fundamental, evitar la acidosis es fundamental y corregir el calcio en el caso de hipocalcemia. ¿Sí? Todo esto ayuda a prevenir que aparezca la coagulopatía o cuando ya se instaura de manejarla dentro de lo mejor posible. Respecto a la administración de hemoderivados, acá bueno, esto de la indicación según protocolos institucionales que se repite, restringir los hemoderivados, hay que recordar que son antigénicos, que favorecen la inflamación, que al mismo tiempo están procesados en el laboratorio de hemoterapia y tienen su anticoagulación para que no se trombose dentro del sachet. Vienen fríos, entonces el paciente se pone helado cuando le paso hemoderivados y tengo que renegar de nuevo con la hipotermia. Eh, en el caso de los rojos no tanto, pero plaquetas y plasma vienen en volúmenes gigantes. Entonces después tengo los problemas de la sobrecarga de volumen y la dilución del hemoglobina. Si bien corrijo la coagulación, tengo hemodilución con caída de hemoglobina. Entonces, no es gratis transfundir hemoderivados. Siempre, por supuesto, tienen que estar individualizados al paciente. Y lo ideal, y probablemente, no sé bien de dónde son todas las personas que están conectadas, pero según el medio donde trabajemos, no tenemos trombolastografía o trombolastometría disponible. Y lo ideal, y lo que está demostrado, y lo que ha cambiado el manejo del sangrado postquirúrgico de cualquier tipo de cirugía mayor, es el manejo específico con trombolastografía. ¿Sí? Entonces, Rotem por ahí es la marca más conocida. Lo ideal sería hacer un manejo preciso y específico con esto, cosa de evitar la transfusión de hemoderivados solo por bioquímica. ¿Sí? Se habla mucho de los costos. El tromboelastorama es caro, el fibrinógeno recombinante es caro, los concentrados de factores, la descompresión son todas caras, es mucho más barato el hemoderivado, pero si yo le tuve que pasar 3 unidades de rojo, 1 litro de plasma, no sé cuántas plaquetas, siguió sangrando y le pasé 2 rojos más de más, prolongué el estadio hospitalario, prolongué la ventilación mecánica, eh, todo ese costo satélite que aparece atrás de la politransfusión, es muy difícil de medir y muchas veces termina siendo mucho mayor que tener hemostasia dirigida. ¿Sí? En cuanto al tomolastograma, para los que no están familiarizados, es un sistema que justamente grafica las distintas fases de la coagulación y la formación del trombo. Y si yo veo alteraciones a distinto nivel, puedo corregir directamente dónde está la falla. ¿Sí? El tiempo R es el tiempo de la formación del coágulo y tiene que ver justamente con los factores de coagulación, entonces eso en general se corrige con plasma o con los concentrados de factores. El tiempo K es el de la fijación del trombo y esto en general se corrige con fibrinógeno o con crioprecipitados. El ángulo alfa tiene que ver con la acumulación de fibrina y acá de nuevo fibrinógenos crioprecipitados.
el tiempo de máxima amplitud. Esto sí tiene que ver con disfunción plaquetaria o plaquetopenia, entonces acá tengo que corregir con plaquetas. Y después viene la fase de fibrinolisis, que en el caso de tener aumentada la fibrinolisis puede infundir tranexámico o ácido amino caproico. Esto no lo usamos casi nunca en el postoperatorio porque es muy difícil tener exceso de fibrinolisis en el postoperatorio, pero sí se usa el tromboelastograma en el intraoperatorio de cirugía cardíaca, cirugía hepática. Neurocirugía no tiene tanta culopatía, pero sí a veces como parámetro de seguridad para no transfundir de más, o para hacer las infusiones de tranexámico o aminocaproico. ¿Cuáles son los puntos de corte que deberíamos tener en cuenta para transfundir o para administrar productos específicos? Una hemoglobina de menos de 7. En los pacientes coronarios se puede elevar un poco el punto de corte hemoglobina de 8, pero si no, hay que tratar de esperar. Un hematocrito menor a 22 o 24, que en general se correlacionan, por supuesto, la hemoglobina con el hematocrito y a veces tiene más que ver con una cuestión de protocolo institucional que con alguna diferencia entre uno y otro. Plaquetas menor de 50.000, fibrinógeno menor de 100, dicen la mayoría de las guías, o de 150 otras. Cuando el TP y el KPTT tienen un valor mayor a 1,6 valor normal, RIM mayor a 1,5 y el tiempo de trombina mayor a 35. ¿Cómo corregimos? Esto es un poco lo que mostraba la gráfica del ROTEM. En el caso de caer hemoglobina y hematocrito, con glóbulos rojos, por supuesto. La plaquetopenia con plaquetas, que en general es una unidad cada 10 kilos. La disfunción plaquetaria ha demostrado cierta eficacia en la desmopresina, que se emite entre 0,3 unidades kilo en un bolo lento de 30 minutos. Lo que hace la desmopresina es favorecer la exposición de los factores de agregación plaquetaria, eh, por eso que tiene efectividad en ese sentido, que es donde suelen estar afectadas las plaquetas cuando han sido sometidos a antiagregantes. El tiempo de trombina prolongado con protamina, ¿sí? Acá lo ideal, de nuevo, sería tener terapia dirigida por lo menos ACT, entonces yo tengo ACT, ya sabemos menos con cuánto tengo que corregir, pero si no se administra entre 25 y 50 miligramos en un vuelo lento, y recordando esto, que 1 miligramo de protamina revierte 100 unidades de palina sódica, y la protamina hipotensa mucho. Entonces, cuando lo vamos a administrar, que esto presente y por eso que se administra de manera lenta, porque produce gran inestabilidad hemodinámica. El KPTT prolongado se corrige ya sea con crioprecipitados, con esa indicación de unidad cada 10 kilos, o con plasma de 5 a 10 mililitros kilo. El TP prolongado con los concentrados de factores o con plasma. En el caso de los factores son de 10 a 15 unidades kilo. El fibrinógeno eh, se corrige cuando es menos de 100, que también con fibrinógenos, o sea, con fibrinógeno recombinante, que es ideal, o con crioprecipitados. Respecto al manejo de la antiagregación y la anticoagulación, esto en realidad es una recomendación del preoperatorio, pero son los escenarios con los que nos podemos encontrar. En general, la aspirina, si es un paciente de bajo riesgo y una cirugía electiva, bueno, urgente por supuesto no podemos suponer, pero si es electiva de revascularización miocárdica y el paciente no tiene riesgo de sangrado, hay que continuar la aspirina. Si tiene alto riesgo de sangrado, o acá agrega la guía en caso que por algún motivo se niegue a transfusiones, ahí se suspende. Y la doble integración plaquetaria, en general, eh, o sea, siempre hay que suspenderla. Si la cirugía es urgente, urgente y la puedo diferir, o sea, no emergente, sino urgente, y la puedo diferir 24 o 48 horas, lo ideal es esperar, si el paciente lo permite, y suspender el inhibidor del P2Y12, ticaclopioprasu, y si es electiva, ni hablar, ¿sí? Siempre continuando la aspirina si el paciente tiene indicación. Y respecto a la anticoagulación, esto también depende. Por un lado, la indicación de anticoagulación, si tiene de alto riesgo de tromboembolia o no, con qué está anticoagulado, si con antagonistas de la vitamina K o con inhibidores directos de la trombina. Este es el esquema propuesto por la guía. También hay protocolos, o sea, el ideal es tener protocolos individualizados en donde cada uno esté trabajando para suspender, si tiene indicación de bridging, de hacer puente, hacer lo que corresponde, o sea, heparina sódica o enoxaparina.
y reinstaurar, ni bien esté asegurada la hemostasia, sobre todo en pacientes que tengan alto riesgo tromboembólico, la anticoagulación. Profilaxis de TDP-TEPA, idealmente se elige el heparina no fraccionada sobre el bajo peso molecular por la capacidad de revertirla en el caso que parezca sangrado eh, y porque tiene una vida medio más corta. Iniciarla precozmente, si el paciente ya tiene asegurada la hemostasia, se retiran los drenajes y demás, a las 24 horas se debería iniciar con profilaxis para TBP. Y sí es importante detectar la presencia de trombocitopenia inducida por heparina. Eh, en ese caso, bueno, hay que rotar a otras drogas de prevención TBP. Esto es un resumen, se los puse como para que se familiaricen con la guía, no me voy a poner a leer punto por punto para no hacer esto más eterno. Pero básicamente estas son las recomendaciones con nivel de evidencia A, las que están en verde, 1A, de toda la indicación con seguridad. Las que tienen indicación con menos poder de recomendación, las que están en amarillo. Y las cosas que no tenemos que hacer, y que acá sí voy a hacer un poco más de énfasis, no confundir de rutina, si el paciente no está estable y si tiene buenos criterios de perfusión, no transfundir. Esto de transfundir preoperatorio a los pacientes anémicos tampoco, sino trata de buscar la causa de la anemia, corregir y si se puede diferir la cirugía, es mejor esperar y no transfundir antes. Lo mismo con las plaquetas. Eh, Administrar de rutina antagonistas de los inhibidores directos de la trombina, que también por ahí son de difícil disponibilidad y acceso a nuestro medio, pero sí en algún momento se estandarizó esto en el primer mundo y se demostró que hacía más daño que otra cosa. Eh, no usar coloides en el priming, sino usar cristaloides y tampoco administrar de manera profiláctica ni plasma, ni fibrinógeno, ni desmopresina para reducir las complicaciones. En el único que mostró de manera profiláctica sí es el tranexámico y la aminocaproico. De nuevo, ¿de dónde nos apoyamos? Y espero que sus pacientes no sangren. Este era un poquito más breve, el espíritu de no retenerlos más de la cuenta. Tranexami con el postoperatorio es 1 mg/kg lo que usamos, pero es raro que tengamos que usarlo porque al aumentar, o sea, el nivel de fenólisis, tenemos mucho más riesgo de taponamiento, porque toda esa trombosis va a ocurrir en el drenaje. Entonces, en general no usamos ni tranexámico ni amilocaproico en el postoperatorio. Esto es más una indicación del intraoperatorio. Pero insisto, en realidad, si bien cada miembro del equipo tiene su protagonismo en distintos momentos del proceso de cirugía cardíaca, la idea es trabajar todos juntos, digamos. Entonces, el- el- la comunicación con anestesia, con los cirujanos, con el médico que cabecera del paciente, con el equipo que después lo va a manejar el alta y demás, es esencial, es lo que realmente cambia las cosas, que todos manejemos las mismas líneas, los mismos objetivos, los mismos protocolos y que la comunicación sea permanente entre todo el equipo a cargo del paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Si quieren, les voy a dejar en el chat por las dudas mi correo electrónico para que lo tengan. Cualquier cosa, para que... eh, Bicarbonato como diurético osmótico al paciente que no está orinando. Si el paciente no está orinando, tengo que ver por qué. Nunca forzar diuresis para calmar la conciencia tranquila de ver líquido en la bolsa de la sonda vesical. No, si el paciente no está orinando, tengo que chequearla porque la sonda vesical esté permeable, que el balón tenga que estar.
tengo que chequear que haya orina en la vejiga, apoya el eco. Y si no está produciendo orina, no forzarla, es porque el riñón no está profundiendo, digamos. Entonces tengo que corregir la hipoperfusión en general. Pero si uno empuja la diuresis con cualquier anticosmótico, con manitol, con bicarbonato, o con diuréticos, también lo podemos hacer, después no sale muy caro. ¿Sí? Porque el paciente, si no está produciendo orina, es porque hay una causa de fondo. ¿Sí? Eh, reponer plaquetas en un operatorio de bypass coronaria. Es polémico, sí. En general, la cirugía de revascularización coronaria sangra muy poco. Y si hay sangrado es porque es quirúrgico, es porque hay alguna anastomosis abierta. Siempre, por supuesto, hay que tratar de identificar eso antes de que la coagulopatía nos lleve puestos. Pero eh, uno al administrar plaquetas en un paciente con stent previo, no es que aumente el riesgo de trombosis del stent. Eh, Habitualmente la planificación de la nueva anatomía coronaria prevé, digamos, también salvar los stents, ¿sí? O eventualmente se puede hasta programar angioplastia posterior protegiendo vasos de gran calibre, protegiendo el tronco. Pero es muy raro el sangrado exclusivamente médico en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria. Y ya esos pacientes entran desprotegidos porque entran sin el segundo doble integrante, y sí, entran todos con aspirina. Deberían entrar los pacientes con aspirina, no debería suspenderse en cirugía coronaria. Entonces, no, si pasan las plaquetas, hay que administrársela, pero en general es muy infrecuente que eso pase. ¿Algo más? Bueno, spoiler alert, la gente que viene la semana que viene es muy grosa, sabe mucho más que yo, los respeto mucho a ambos, así que si yo les gusté un poco, ellos les van a gustar un montón. Así que los invito a conectarse la semana que viene, que va a estar bueno. Bueno, gracias a todos. Me parece que hasta acá llegamos. Cualquier cosa, por bibliografía, lo que sea, me pueden escribir. ¿Sí? Ha sido un gusto y gracias de nuevo a Zach por la convocatoria y la confianza.